Padre, te honramos en esta noche. Levante las manos. Dígale: Padre, te honramos en esta hora. Espíritu Santo, te necesitamos desesperadamente. ¿Por qué no levanta las manos y dígale: Espíritu Santo, manifiéstate? Yo quiero escucharlo orar. Yo quiero escucharlo a usted, que usted levante su voz. Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Él dijo que si pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo daría. Y Padre, yo quiero más del Espíritu Santo, más de tu gloria, más de tu poder, más de su unción, más de tu sabiduría, más de tu revelación. Espíritu Santo, tú eres la vida de la iglesia. Tú eres el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Sopla sobre este lugar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, manifiesta en esta hora el poder de tu Espíritu Santo. Padre mío y Dios mío, que todo lo que detiene o estanca mi vida sea destruido por el poder de la sangre de Cristo. Que por el poder del Espíritu Santo toda cadena se rompa, todo yugo se pudra, que todo lazo satánico de hechicería y de brujería lanzado contra mi vida se rompa en esta hora, en el nombre de Jesús. Diga: Padre Celestial, que todo lo que interfiere con mi destino, con mi propósito, todo lo que interfiere mi avance al cumplimiento de mi destino, se ha destruido ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora manifiesta el poder de la sangre de Cristo sobre mi vida. Que el fuego del Espíritu Santo se manifieste sobre mí, en el nombre de Jesús. Todo lo que me ha robado el pecado, la ignorancia, el diablo, me sea restaurado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Arranca, Señor, desarraiga de mi vida lo que tú no plantaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerde, somos una iglesia que declara la palabra, creemos en afirmar, declarar la palabra. Pero la verdad es que Dios no quiere, diga: Dios no quiere, Dios no busca que declaremos la palabra, o que afirmemos la palabra, o que confesemos con nuestros labios la palabra de Dios, a menos que la meditemos día y noche. ¿Por qué, pastor? Porque si yo no medito la palabra de Dios, si yo no me doy al tiempo de meditar la palabra de Dios, yo no estoy permitiendo que la palabra de Dios eche raíces en mi corazón. ¿Están conmigo? Se supone que la palabra se arraigue en mí. Samuel, la Biblia dice que Samuel era un vidente, pero no hay pruebas de que Samuel viera visiones. En los libros de Samuel, donde Samuel ve visiones, pero le dicen vidente. Un vidente se supone que es un profeta que ve el mundo espiritual. Es decir, un hombre y una mujer de Dios no necesariamente son videntes porque tienen visiones espirituales. Es porque tienen la capacidad de ver dentro de ellos lo que Dios va a hacer. Oh, no me oye. Yo sé, ¿cuántos quieren ver ángeles? Y yo estoy seguro que cuando yo digo ver ángeles, usted se imagina una proyección para ver con estos ojos, ¿sí o no? Bueno, pero tal vez usted ya los ha visto. Recuerden, los ángeles no vienen, los ángeles aparecen. Señor, yo quiero ver ángeles. Y en ese yo quiero ver ángeles,
implícitamente estamos pidiendo que un ángel venga del cielo y se nos aparezca. Así no pasa. Usted vive en medio de los ángeles. Usted vive en medio de los santos, hechos perfectos, según dice la palabra. Usted y yo vivimos en medio de una congregación de hombres y mujeres que ya están en la presencia de Dios. Nuestros muertos, que por cierto no están muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Es decir, todo hombre y toda mujer que nosotros conocemos, que han recibido a Cristo en su corazón y han muerto, están vivos en la presencia de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde está la presencia de Dios? Aquí. O sea, todos sus familiares suyos que están en la presencia de Dios están aquí. Ay, ok. Ok, María está aquí. Judas está aquí. Pedro está aquí. Pablo está aquí. Jeremías está aquí. Y sus familiares que murieron en el Señor están aquí. Entonces, si nosotros no le damos tiempo a la palabra de Dios para que se arraigue, ninguna planta se arraiga de la noche a la mañana. Primero es una semilla, y esa semilla necesita de días o semanas para echar raíces. Pero si esa semilla ha echado raíces por años, usted sabe que esa semilla seguramente dio fruto y es un árbol. Y si ese árbol creció y tiene raíces muy profundas y hay una casa al lado, esas raíces pueden destruir una casa. Es más, hay árboles que usted ya no puede arrancar de la raíz. Hay árboles que su raíz es tan profunda que lo único que se puede hacer es cortar el árbol y envenenar la raíz para que no para que no crezca, para que no fluya más, para que no siga sacando el árbol. El problema de nosotros es que confesamos mucho, pero sin raíz. No hemos permitido que la palabra de Dios se arraigue en nuestro corazón. La Biblia dice que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. ¿Dónde tiene que abundar la palabra de Dios en mí? En mi corazón. Si la palabra de Dios abunda en mi corazón, la palabra de Dios va a producir imágenes en mi espíritu, en mi corazón. Y las imágenes que la palabra de Dios va a producir en ti nunca son de calamidad, nunca son de fracaso, nunca son de enfermedad, nunca son de miseria, nunca son de escasez. La imagen que la palabra de Dios produce es lo que dice el apóstol o el profeta Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darles a ustedes el futuro que ustedes esperan. ¿Están conmigo? Ok. Dios no quiere. El plan de Dios no es que yo hable la palabra y declare la palabra como un loro que simplemente repite lo que otro dijo, pero que no tiene raíz en sí. Porque créame, usted se va a frustrar en el camino. Pero yo declaro y nada, yo oro y nada, yo digo la palabra y nada. El pastor dice que si yo declaro la palabra, pero nada. Bueno, recuerde, es que si esa palabra no ha echado raíces. ¿Qué quiero decir con eso? Usted sabe que la palabra de Dios está echando raíces en usted cuando las condiciones negativas en su vida, en vez de producir en usted frustración, le dan rabia. ¿Cómo así? Si yo comienzo a ver enfermedad en mi casa, yo no digo, algo me está enseñando el Señor. Por algo el Señor mandó esta enfermedad. Que Dios siempre tiene un plan. Algo me estará enseñando. Si usted es esa persona, perdóneme con todo el corazón, usted no tiene palabra en usted. Porque cuando la palabra de Dios vive en mí, la enfermedad viene, o la pobreza viene, o la maldad toca mi puerta y yo me molesto. Y cuando me molesto, reacciono conforme a la palabra, contesto conforme a la palabra. Enfermedad, fuera. Por la llaga de Jesús yo fui sanado. Miseria, fuera. Amén. Pero si cuando las tormentas de la vida te visitan, usted dice, Jehová dio, Jehová quitó. Satanás dice, perfecto.
Porque no importa el Dios que usted tenga, no importa el Cristo que usted dice que tiene, si ese Cristo que usted tiene no puede hablar por su boca, es inútil. Si el Cristo que yo tengo en mi corazón no habla, es inútil. Búsquese otro Cristo. ¿Cómo será este Cristo? Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Si Cristo tiene que crecer en ti y Cristo es la palabra, entonces ¿quién tiene que crecer en ti? La palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted la leyó? Pastor, yo quiero crecer en el Señor. Yo quiero profundizar en el Señor. Y por alguna razón, cuando la gente habla de profundizar en Dios y aprender de Cristo y saber más de Cristo, la Biblia no hace parte del plan. Wrong. Todo el que quiere saber más de Cristo, todo el que quiere conocer más a Dios, todo el que quiere conocer más al Espíritu Santo, tiene que conocer más el Espíritu Santo es el espíritu de la palabra. ¿Cuántos están conmigo? Mire, todo en el reino de Dios está atado a la palabra. Y la palabra es Cristo. Y el Espíritu Santo es el espíritu de la palabra. Y el Padre es Cristo, que es la palabra. Como les dije esta semana, el problema con nosotros es que Dios nos creó con dos oídos y una sola boca. Pastor, ¿por qué? Porque es más poderoso lo que usted dice que lo que usted oye. Así es. No importa lo negativo que usted escuche, mientras se quede en el oído todo está bien. Pero si lo negativo que tú oyes sale por aquí, usted le dio vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu. No espirituales, espíritu. Y son Zoe. Y la palabra Zoe es la definición griega de la vida con la que Dios vive. Si usted entiende eso, usted va a tener mucho cuidado con las palabras que usted dice. No importa lo que usted sienta, usted tiene que vigilar mucho qué es lo que usted dice, porque la materia prima para Dios, para los ángeles, para el Espíritu Santo es lo que usted dice, pero también es la materia prima para lo que Satanás puede hacer contigo. Pastor, yo soy muy vulnerable. ¿Quién dijo? Es que yo soy muy sentimental. ¿Quién dijo? Pastor, es que yo soy enfermizo. ¿Quién te contó eso? Pastor, es que en verdad a mí el clima me afecta mucho. ¿Quién dijo? ¿Quién te lo susurró? ¿Quién te informó? Las palabras que yo hablo no son espirituales, son espíritu. Y la palabra espíritu ahí son una persona. Porque esa palabra neuma, espíritu allí, no se refiere simplemente a algo espiritual. Es que cuando usted habla, algo sale de usted con la vida que Dios le dio a usted. Soy. ¿Cuál es el poder de una palabra que tiene la vida que Dios tiene? Solamente eso es para que usted medite toda la noche. Y usted se va a dar cuenta de toda la basura que usted ha hablado. Y toda esa basura que usted habló tiene vida. Cada vez que tú has dicho me va mal, usted le dio vida a un espíritu de maldición que el diablo no lo mandó, usted lo desató. Cada vez que usted dice el dinero no me alcanza, cada vez que usted habla enfermedad o pobreza o miseria o escasez, es como si usted hubiera desatado una maldición sobre usted mismo. Y esa maldición tiene la vida de Dios para trabajar a tu alrededor, para que la maldición no se vaya de tu casa. Y usted, yo reprendo al diablo. ¿Y yo qué hice? Demonio fuera. Y el diablo dice, pues yo ni he ido. Demonio fuera. Y los demonios afuera diciendo, pero ¿cómo? Usted no tiene idea para dónde voy yo. Entonces, cuando Dios nos creó a usted y a mí, en Adán, Él dijo, hagamos al hombre como nosotros, a mi imagen, a mi semejanza.
O sea que el ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. Si usted y yo tenemos la imagen y la semejanza de Dios, tenemos en la boca el mismo poder de Dios. Recuerde, Dios todo lo creó con el poder de su boca. Y sea la luz, y produzcan las aguas ser viviente, y produzca la tierra, y produzca. Y dijo Dios, y vio Dios. Y dijo Dios, y vio Dios. Pero cuando nos hizo a nosotros, no habló. Dios no creó a Adán con el poder de su boca. Porque Dios no puede recrearse con el poder de su boca. Él tenía que crear un vaso y soplar en él. Cuando él sopló a Zoe. O sea, la vida de él se le incrustó a la vasija de barro. Y cuando ese muñeco de barro recibió el soplo de Dios, dice la Biblia, se convirtió el hombre en un alma viviente. En otras palabras, estaba el Espíritu Santo, estaba el Espíritu de Dios, estaba el vaso o el muñeco de barro, pero aún no había un alma. Cuando Dios sopla sobre ese vaso de barro, nace un alma. Ok. Y esa alma que usted y yo tenemos es la que nos identifica como Juan o como Reyes, la que nos diferencia. Si no tuviéramos alma, todos fuéramos idénticos. Ok. Y Dios le dijo al hombre: fructifica, multiplícate, llena la tierra, júzgala. En otras palabras, haz todo lo que yo haría en la tierra. Y qué tremendo que todo lo que Dios creó, diga, todo lo que Dios ha creado. ¿Cómo lo digo, Señor? Toda la creación tiene oídos para Dios. Toda la creación tiene oídos para Dios. Por eso cuando le dijo a Noé: haz un arca y mete los animales. Una pregunta: ¿quién llamó los animales al arca? ¿Quién llamó los animales a que se metieran al arca de dos en dos? Noé. En otras palabras, los animales son más obedientes que los cristianos. Es el ser humano el que tiene problemas para obedecer a Dios. Pero los animales, Dios le habló al mar y se partió en dos. Le habló al Jordán y se detuvo. Las montañas lo escuchan y se derriten. Y nosotros tenemos ese tesoro en este vaso de barro. Lo que Satanás ha hecho es convencerte a ti que tú no eres lo que Dios dijo que tú eres. En el momento que usted y yo comencemos a creer que somos lo que Dios dice que somos y que podemos hacer lo que Jesucristo dijo que podemos hacer. Recuerde, este no es el evangelio según Maranata. Este no es el evangelio según San Nahum Rosario o San Hugo López o San Juan Bravo. No, este es el evangelio según Jesús. El evangelio según Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo sanaba a los enfermos? Los fariseos no se molestaban porque Jesús los sanaba. O sea, los fariseos no se sorprendían de la sanidad. Les fastidiaba que lo hiciera el sábado. ¿Están conmigo? O sea, para el pueblo de Israel, los milagros y las sanidades no eran extrañas. Para los fariseos estaba mal que Jesús lo hiciera el sábado. Y no podían hacer milagros el resto de la semana porque tienen que hacerlos el sábado. Lean los evangelios. Esa era la molestia de los fariseos. ¿Y por qué tienen que sanar el sábado? Que sane otro día. ¿Y por qué echar fuera demonios el sábado? Que eche fuera demonios otro día. O sea, para los mismos fariseos, los milagros no eran un problema. Nadie estaba sorprendido por los milagros. Si usted lee la Biblia, nadie está sorprendido por los milagros. Oh, pero usted cree que los milagros lo hace otra clase de persona, no tú. O sea que nos falta práctica. Okay. Entonces, tú no tienes que ver necesariamente con estos ojos a Jesús, y yo oro que lo vea con estos ojos. Tú no tienes que ver necesariamente con estos ojos una visión. Yo oro que tú veas visiones en tu espíritu,
que tú puedas crear en tu espíritu tu destino, tu propósito y tu futuro. O más bien, no crear tu destino, sino alinearte con el destino y el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Pero para hacer eso, usted tiene que volver a creer y a entender el poder que usted tiene en sus labios. Dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Y los que creen en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Verso que sigue. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Verso que sigue. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una pregunta: ¿quién sanaba al enfermo? No, señora, lea la Biblia. ¿Quién sanaba? La sombra de Pedro. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y usted? Pedro dijo: nosotros tenemos una fe igualmente preciosa. En otras palabras, la fe que tú tienes y la fe que Pedro tiene es la misma. Tu sombra puede sanar a un enfermo. Y si no, usted cree. No, pastor, yo. Usted no sabe lo que yo hice. Usted no sabe lo que Pedro hizo. Pedro, aparte de que lo negó 3 veces, lo desertó. Ay, Jesus. Mire, lo que usted cree que lo descalifica para servir a Dios fue lo que descalificaba a todos los apóstoles. Usted es envidioso, los apóstoles también. Usted es egoísta, los apóstoles también. Mentiroso, impulsivo, ladrón. Ningún apóstol se salva. ¿Dónde está la diferencia? Un altar. La diferencia la hace un altar. La diferencia la hace la comunión con Dios. Entienda, el Jesús que había en Pedro es el mismo que está en usted. El Espíritu Santo que moraba o que mora en Pedro es el mismo que mora en usted. La misma palabra que usted y yo leemos son las mismas cartas que él escribió. El Jesús que nosotros seguimos es el mismo Jesús que él seguía. El que él imitaba es el que nosotros imitamos. Él dijo: lo que yo tengo. ¿Qué dijo él? Lo que yo tengo, te doy. ¿Usted qué tiene? ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Délo. ¿Cuántos tienen a Jesús? Por lo menos un poquito. Délo. Cuando usted crea que usted tiene algo de Dios para dar, eso que usted cree que tiene va a salir. Ay, Jesus. Señor, ayúdanos. Diga: yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo creo en su muerte. Yo creo en su resurrección. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la veracidad de la palabra de Dios. Yo creo. Yo creo en la Santa Iglesia Maranata, que es apostólica, es profética, es del cielo. Aleluya. Si usted, escúcheme, hijos hermosos, si usted no puede volver a las sendas antiguas, diga: sendas antiguas. Pastor, ¿qué es eso? Mucha oración, mucho altar. Oh, escucha esto. La oración es para tener comunión con Dios. La profecía para mover el cielo a mi favor. Oh, escribe eso. La oración es para tener comunión con Dios. La profecía para mover el cielo a mi favor. En Apocalipsis dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Cristo. El espíritu de profecía es el testimonio
de Cristo. Si tienes el verso, lo puedes poner, por favor. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Se acuerda que le dije a usted ante quién se postró Juan? Cualquiera diría un ángel. No, era un santo, porque dice: yo soy consiervo. Ok. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que retienen el testimonio de Jesús, que retienen ¿qué? Un testimonio simplemente es una declaración de algo que usted ha visto o ha oído con sus propios ojos, sus propios oídos. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Mis hermanos, entonces en el diccionario yo me fui a buscar la palabra profecía, el espíritu de profecía. En griego me fui a buscar el significado. Y esa palabra profecía, aparte de muchas explicaciones que allí dice, aunque mucha parte de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción. Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Profetizar es hablar con tu boca en lo natural, algo que para lo natural es sobrenatural. Pastor, ¿cómo así? Llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando usted recibe a Cristo, recibe el testimonio de Cristo. Si recibe el testimonio de Cristo, usted recibe el espíritu de profecía. En otras palabras, dentro de usted hay un don de Dios para que lo que usted diga sea hecho. Por eso yo le he repetido tanto: usted es el profeta de su propia existencia. Yo no puedo vencer este pecado. Usted se está profetizando a usted. Yo no puedo vencer. ¿Quién dijo que no puedes vencer? Es que no puedo. ¿Quién dijo que no puedes? Es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto si es con referencia al pasado como al presente o al futuro. En otras palabras, la profecía simplemente es hablar como Dios y de parte de Dios. Hablar proféticamente es hablar como Dios o de parte de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra proclamada o la palabra profética? Vuelvo y repito: porque todo en la creación está destinado a oír a Dios. Tus riñones tienen tus riñones tienen oídos. No estos. Tu hígado oye, tu sangre oye, tus órganos oyen. ¿A quién? Al Dios que los creó. Hay una conexión entre cada átomo de mi cuerpo con el Dios que lo creó. Hay una conexión con cada molécula de mi cuerpo con el Dios que la creó. Los científicos le dicen vibraciones. Yo no sé, le dicen tantas cosas. Si usted entiende eso, usted va a entender a Ezequiel 37. Vamos para Ezequiel 37. Recuerde, nada de esto le va a funcionar a usted. No importa cuánto usted lo escuche, usted se lo puede aprender de memoria. No le va a funcionar si no hay un altar. Un altar donde tú tienes comunión con el Dios de la palabra. Un altar donde tú vas a abrir tus antenas espirituales para recibir de Dios su gracia, su misericordia, su poder, su unción. Porque cuando vamos al altar de oración, recuerde, hace tiempo predicamos del altar. Un altar es un lugar de intercambio, donde yo le llevo a Dios mi humanidad y Él me da su divinidad. Yo le llevo a Dios mi impotencia, Él me da su poder. Yo le llevo mi necesidad, Él me da su provisión. Yo llevo mi pobreza, Él me da su provisión. Yo llevo enfermedad, Él me da sanidad. O sea, en el altar hay un intercambio. Mi ignorancia, su sabiduría. Mi muerte, su vida. Es un lugar de intercambio. Ok, si usted no tiene ese altar, manan. Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo: esto es letra muerta. Tinta y papel. Tinta y papel es letra muerta. Lo que le da vida a la palabra de Dios es un altar.
Lo que le da vida a la palabra de Dios es que tú le permites a la palabra arraigarse en tu corazón a través de la meditación, la murmuración de la palabra, el murmullo de la palabra, el estar 24 horas, recuerde, día y noche, permitiendo que la palabra se mantenga en tu boca, de manera que cuando la palabra salga después de un tiempo de meditación. Ahí la palabra tiene vida. Ok. Ezequiel 37, verso 1, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. El poder de Dios, mire cómo dice esta otra versión. El poder de Dios vino sobre mí. La mano de Dios es el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Ok. Y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. ¿Estaba lleno de qué? Huesos. Era una visión, amén. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. No solamente estaban muertos, eran huesos. Y no solamente eran huesos resecos. Ok. Y me dijo, mire cómo es Dios. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Por eso no se trata de qué sabe usted, no se trata de qué sé yo, se trata de qué sabe Él. No se trata de qué sabes tú o qué sé yo o qué sabe el médico del tumor, del cáncer, de la leucemia, de la diabetes. No. Es, Señor, tú sabes. Oh, Jesus. Entonces me dijo otra versión. Lenguaje actual dice, Ezequiel, hombre mortal. Esa traducción del lenguaje actual, consigan. Hombre mortal, ¿cree que estos huesos pueden volver a la vida? ¿Por qué es tan importante que diga hombre mortal o hijo de hombre? Porque entonces Ezequiel no era un superhumano. Ezequiel era entonces como usted, como yo, un mortal. ¿Crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. No se ponga teológico, dígale, Señor, usted sabe. Y cuando le venga la pregunta, ¿podré tener casa propia? Claro que sí. Yo sé. Ya yo no voy a decir Dios sabe, yo sé. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que Él dijo. Yo ya sé lo que la palabra de Dios dice. Él desea que yo tenga casas que yo no compré, llenas de bienes que yo no compré. Ok. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Traducción del lenguaje actual dice, Dios me dio entonces esta orden. Dile al que nosotros lo tenemos una orden. Diles de mi parte a estos huesos. Hermano, huesos secos. Me va a tocar predicarle a estos huesos secos. Huesos secos. Maranata, así dice el Señor. Entonces Dios me dio esta orden. Dile de mi parte a estos huesos que presten atención. Maranata, que presten atención a este mensaje. Huesos secos. Note que hay un signo de admiración allí. Huesos secos. Yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Así ha dicho Jehová el Señor a ustedes, huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuál fue la orden de Dios? Profetiza. ¿Cuál fue la orden de Dios? Profetiza. Dios le dijo qué decir, pero era el profeta el que lo tenía que decir.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os pondré de pie y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Hasta ahí Ezequiel no ha hablado. Hasta ahí es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel que diga. ¿Sabe qué es lo que yo hago cada culto aquí? Traerle el mensaje de Dios para que usted sepa cuando salga qué decir. Profeticé. Verso 7. Profeticé pues. Verso 7 en la traducción del lenguaje actual dice: yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Pero se recuerde, no se trata de lo que yo sé, no se trata de lo que usted sabe, se trata de lo que Dios ha dicho. Pastor, entonces ¿qué nos falta? Práctica. Porque se nos hace más fácil decir lo que dice Facebook, Instagram, el radio, las noticias. Se nos hace más fácil decir lo que hay en los estados de WhatsApp, en los reels de YouTube. Se nos hace más fácil maldecir a la mujer, maldecir al marido. Yo no aguanto a esta mujer, yo no aguanto a este marido. Mis hijos nunca cambian, mi marido nunca cambia. Es que a mí la plata nunca me alcanza. Es más fácil hablar lo que vemos que hablar lo que Dios dice que digamos. Me parece muy importante que usted preste atención a esto. Era una orden que Ezequiel dijera lo que Dios dijo. Usted debería entender que es una orden hablar como Dios habla y no como usted quiere hablar. Okay. Y le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir, y mientras hablaba de parte de Dios, profetizaba. Escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. La Reina Valera dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Note que una versión dice yo profetizaba y la otra dice yo hablaba de parte de Dios. Cuando yo digo así dice el Señor, sana de la cabeza a los pies, porque por las llagas de Jesús ya fuiste curada. Eso no es mi ocurrencia. No tengo que sentirlo, solamente tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque me fue mandado. ¿Dónde está la orden? Jesucristo dijo: lo que yo le digo a uno se lo digo a todos. Jesucristo dijo: el que cree en mí, lo que yo hice, usted lo hará también. Jesucristo dijo que por sus llagas ya fuimos curados. Yo no tengo que esperar otra orden, ahí está, implícita. Por eso fue que Pedro dijo: lo que tengo, en el nombre de Jesús, lo agarró la mano, levántate y camina. Y profeticé, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Qué tremendo que usted nunca podrá ver si primero no habla. Profeticé, verso que sigue, y miré. Yo profetizo lo que va a pasar y después solamente tengo que sentarme a ver. Yo solamente tengo que hablar y esperar. Pastor, y si no pasa nada, sigo hablando. Vuelvo y repito. Vuelvo y declaro. Vuelvo y afirmo. Vuelvo y confieso. Hasta que. ¿Sabe por qué la palabra muchas veces cuando usted la dice no funciona? Porque hay tanta basura en tu cabeza que la palabra se ahoga. Dice que los espinos, los pedregales, el camino ahogan la palabra. Entonces se pierde. Dice que los demonios se la roban. Por eso no funciona. Tú tienes que permitir que la palabra primero se arraigue. Por eso hay que meditarla día y noche. Porque si la palabra se arraiga, va a dar fruto. Pastor, ¿y cuál es el fruto de la palabra? El que sale de tu boca. Mire, por eso es que entienda. Lo que no esté sucediendo en nuestra vida no es culpa de Dios y no es culpa del diablo. Es que simplemente Satanás ha tomado el espacio que nosotros le hemos dado. Donde hay un vacío de poder, Satanás se para. Donde hay un vacío de Dios, Satanás se para. Donde hay un vacío de la palabra, Satanás se posiciona.
Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Verso 8 de la Telea dice: pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Y la piel cubrió por encima de ellos, Reina Valera, pero no había en ellos espíritu. Ok. Y me dijo: profetiza al espíritu. Verso 9, traducción del lenguaje actual. Me dijo entonces el Señor: llama al aliento de vida. ¿No dice la palabra que nosotros, por la fe de Abraham, llamamos las cosas que no son como si fueran? Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová. Diga: así dice el Señor. Diga: así dice Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así dice el Señor. Riñones, todos los días. Así dice el Señor. Yo quiero que usted le añada a sus declaraciones: así dice el Señor. Y no es el Señor del cielo, el Señor de Sión, que es el Dios del monte donde usted y yo vivimos, la ciudad del gran rey, la ciudad de multitud de ángeles, de los santos hechos perfectos. Dejémoslo ahí. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Verso 8 de Telea dice: entonces Dios me dijo: llama al espíritu de vida, dile que yo le ordeno que venga. Dile que yo le ordeno que venga. ¿Por qué Dios no le ordenó que viniera? ¿Qué era más fácil? Pastor, era más fácil que Dios le diera la orden. Si usted pensó así, eso descubre lo desconectado que usted está usted del Dios suyo. Pastor, ¿por qué? Porque si Dios le está diciendo a Ezequiel: dile que yo dije, es porque cuando Ezequiel hable, el que va a hablar es él. Dile que yo le ordeno que venga de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, y que le dé vida a estos huesos muertos. Quiere decir que el espíritu de vida está ahí, en cualquiera de los cuatro puntos cardinales, esperando que un hijo de Dios lo llame. Y profeticé otra vez. Recuerde, ahí habló Dios: Ezequiel, di esto. Y ahora dice Ezequiel: obedecí. Profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Traducción del lenguaje actual. Y yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Señor bendito. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Profeticémosles a todas las sillas vacías. Vamos, profetice. Así dice el Señor: nunca más estarán vacías, porque la iglesia más pequeña será 1000 y la otra multitudes muy grandes. En el nombre de Jesús, así dice el Señor a estas sillas: llénense de almas, familias enteras, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos y trae las almas del norte, del sur, del este y del oeste, porque así dice el Señor: el Espíritu Santo es el espíritu de la cosecha, y Él es el que atrae multitudes a la iglesia en el nombre de Jesús. Será así como lo he dicho, porque de parte del Señor, de parte de Jehová, yo he hablado. Amén, 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 amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decir. No tenemos que inventar, solamente tenemos que repetir lo que Dios dijo. No hay que inventar. Simplemente es alinearse. Simplemente es alinearse. Yo todavía no he ido a un país europeo donde los carros se manejan del lado izquierdo. Del lado derecho. Porque aquí manejamos del lado izquierdo del carro, ¿sí o no? Yo todavía no me he sentado en un carro que tenga la dirección al lado derecho. Si yo voy a un país donde los carros tienen la dirección al lado derecho, yo no puedo decir: no, yo vengo de Perú, yo necesito un carro con la dirección al lado.
No. Si yo llego a ese país, a mí me toca adaptarme a que los carros circulan por carriles diferentes y que la dirección está en un lado diferente. Y seguramente el primer día no va a ser fácil. Porque se imagina meter como yo ni sé dónde está la palanca de cambios. ¿Será que está a la izquierda? No sé. O mejor un carro automático. ¿Qué quiero decir? No se trata de lo que tú sabes o lo que yo sé. Se trata de lo que Dios ha dicho que yo haga y lo que Dios ha dicho que yo diga. Porque si yo puedo hablar como Dios habla, todo puede cambiar en mi casa. Recuerde, cada órgano de tu cuerpo, el dinero, está creado de un material que está ligado al Dios del cielo y que escucha a Dios. Yo sé que si yo digo el dinero tiene oídos, eso suena raro. Suena, ¿qué? Ese dinero, el dinero oye. ¿Cómo es eso? El dinero está hecho de un material creado por Dios y que fue creado porque Dios dijo que fuera creado. Y ese material que fue creado por Dios tiene el potencial de oír a Dios cuando usted lo llama. Verso 11. Me dijo luego: hijo de hombre, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Todos estos huesos son las casas de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto profetiza y diles: así dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En otras palabras, Dios le dio una visión a Ezequiel del poderío del pueblo de Israel. Qué tremendo que mientras ellos se sentían en derrota y en sepulcros, Dios dice: ustedes son un ejército grande y poderoso. Un ejército grande y poderoso. Voy a terminar con esto. Cada uno de nosotros aquí, no importa la condición que usted tenga, no importa su pasado, su background, no importa usted dónde vino o dónde esté, todos aquí somos seguidores de Cristo. Y seguir a Cristo no significa andar detrás de Él. Seguir a Cristo significa imitarlo a Él. Entonces yo le ruego el favor a ustedes, Iglesia Maranata, comience a imitar a Jesús. Comience a dar órdenes como Jesús. Comience a declarar como Jesús, a hablar como Jesús, a afirmar como Jesús. ¿Por qué? Hay un personaje en la Biblia que es un tipo de Jesús. Se llama el rey David. El rey David es un tipo de Jesús. Y si usted se da cuenta y usted ha leído la historia de David, los que han leído a Samuel, recuerde que cuando él queda como rey, a él le toca huir, porque antes de él había un rey que se llamaba Saúl. Y qué tremendo que aunque el rey legítimo era el rey David, el pueblo lo rechazó. ¿Cuántos saben que a Jesús todavía el mundo lo rechaza? ¿Quiénes siguieron a Jesús? No voy a leer el verso porque nos quedaríamos aquí. Pero dice que los que siguieron a Jesús eran los abandonados, los deprimidos, los pobres, los endeudados, los aburridos. O sea, muchos miembros de Maranata seguían a David. A la cueva de Adulam. Qué tremendo que cuando muestran la figura de las personas que siguieron al rey David a la cueva de Adulam, usted lee la historia, no hay nada que hacer con esa gente. Dice los oprimidos, los deprimidos, los abandonados, los pobres. O sea, no había nada bueno ahí. Nada prometedor en esa gente que lo siguió. ¿Sabe que igual es con Jesús? Mucha gente que sigue a Jesús no promete nada. Diga, no prometen nada. Muchos cuando comenzamos a seguir a Jesús no teníamos cara de nada.
No aparentábamos nada y no teníamos nada y no sabíamos ni para dónde íbamos. Ok, escuché esto. Pero esos mismos que eran cobardes, esos mismos que eran débiles, esos mismos que vivían deprimidos, esos mismos que aparentemente no eran nada, unos meses después se convirtieron en los valientes de David. Y los que un día no eran nada, al otro día, unos meses después, cuando los describían y la gente preguntaba, ¿cómo es la gente que sigue a David? Dice, tienen rostros de leones, matan gigantes con palos, matan leones. O sea, la fama de David era mata gigantes. Y la fama de sus valientes es que mataban gigantes con mano limpia. Mataban osos y leones como David. Entienda, si usted es un seguidor de Jesús y usted decide imitar a Jesús, un día a usted lo van a comparar con Jesús. Un día la gente no va a decir, Señor, ayúdame. Le van a decir a usted, hey Gildo, hermano, ore por mí. Yo sé que cuando usted ora, Dios lo oye. No porque usted está reemplazando a Jesús, es porque la gente ve al Jesús que responde oraciones en nosotros. Entiéndame, Dios nos está llevando en todo el mundo. Yo creo que esto es algo para toda la iglesia a nivel mundial. La iglesia de Cristo tiene que pasar de las palabras a los hechos. Jesucristo dijo, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Dios no está levantando grandes hombres de Dios. Dios está levantando una gran iglesia. Dios no está levantando un hombre famoso o una mujer famosa, gran predicador, gran predicadora. No. Dios está levantando una gran iglesia. Que desde el más pequeño hasta el más viejo, resucitar un muerto no será complicado. Entre nosotros hablar de milagros va a ser como, ay, ven, bacán, normal. Hablar de señales, mostrar testimonios de que leucemia ha desaparecido, cánceres han desaparecido, de que enfermedades han desaparecido, que dinero se ha manifestado, que deudas se han cancelado, que ese hijo cambió, esa mujer cambió, ese marido cambió, que hay una transformación. Créame, usted lo va a ver. Cuando Absalón traicionó a su papá, por amor a Israel, David decide huir. Y dijo el rey a un hombre que no era ni judío, Itaí. Diga Itaí. ¿Sabe qué significa la palabra Itaí? Cercano. Diga cercano. Jesus. Significa cercano o que está con el Señor. Yo soy un Itaí porque quiero estar con el Señor. Y David le dijo a Itaí, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, o sea, con Saúl, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que tú muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Qué tremendo el amor del rey David. O sea, el rey David no quería poner en peligro a Itaí ni a su familia. Dios, vete para tu casa y que Dios te muestre amor y fidelidad. O sea, yo no te voy a culpar si no me sigues. Pero escuche las palabras de Itaí. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Señor, donde tú estés voy a estar yo, donde tú vayas voy a ir yo. Y si tú me dices que hable cosas locas, voy a hablar cosas locas. Y si tú me dices que hable sanidad, voy a hablar sanidad. Y si me dices que hable de dinero, voy a hablar de dinero. Y si me dices que hable de abundancia, voy a hablar de abundancia. Lo que tú me digas, lo diré. Ezequiel simplemente dijo, hice como me dijeron. ¿Sabe que Ezequiel no tenía fe para que los huesos tuvieran tendones o carne o piel? Él no necesitaba fe para que el milagro sucediera. Él solamente necesitaba fe para decir
lo que Dios le dijo que dijera. El problema con nosotros es que queremos tener fe para el milagro, cuando nos mandaron fue a tener fe en su palabra. A mí no me mandaron a tener fe para que la montaña se moviera. Me mandaron a tener fe para decirle al monte, quítate, échate en el mar. Porque si yo me pongo a pensar cómo es que el monte se va a pasar, mato mi propia fe. Yo no tengo idea cómo es que un monte se pasa a un mar. Yo no tengo idea cómo es que la higuera se seca. Yo solamente voy a hacer lo que Jesucristo dijo. Tengan la fe que Dios tiene. ¿Cuál fue la fe que Jesús mostró? Él simplemente le dijo a la higuera, nunca nadie más comerá fruto de ti. Qué tremendo que Jesús no se quedó a mirar qué pasaba con la higuera. Jesús se lo dijo y se fue. Cuando regresaron, Jesús tampoco buscó la higuera. El que la encontró fue Pedro. Dijo, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Yo te llamo en esta hora a que la palabra de Dios se convierta en tu meditación, en que la palabra de Dios se convierta en tu pan de día y noche, que tú puedas murmurar y tramar y hacer complots contra Satanás, en ese murmurar, en ese murmullar de la palabra en tu boca, para tus hijos, para tu marido, para tu mujer, para tu hogar, para tu economía, tu salud, tu destino. Y mis amores, si usted puede practicar eso, cualquier cosa es posible. Póngase de pie en esta noche, levante las manos al cielo, reciba la palabra, diga al Señor, yo recibo la palabra en mi corazón. Te pido que esta palabra quede arraigada en mi corazón, Señor. Arráigate en mi corazón, arráigate en mi espíritu, Señor. Que yo pueda hablar como tú me has dicho. Que pueda hablar como tú me has dicho, Señor. Oh Rey de Gloria, que al leer tu palabra se vuelva carne de mi carne, hueso de mi hueso. Que tu palabra se vuelva sangre de mi sangre, Señor. Jesús, mi Rey. Manifiéstate en esta hora, Señor. Levante las manos al cielo y al Señor, háblame. Quita de mi mente, Señor. Quita de mi mente todo ruido de Satanás, Señor. Quita de mi mente todo pensamiento, desarraiga de mí lo que tú no plantaste. Y que podamos comenzar, Señor, a ver. Padre, que pasemos de hablar a ver, de confesar a mirar. Que se comience a manifestar visiblemente el poder de tu palabra, Señor. Vamos, dile que se comience a manifestar visiblemente el poder de lo que yo he dicho, Padre. Que las palabras que he hablado se materialicen, Señor, para que el mundo pueda ver que tu evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder. Padre, yo te pido que Maranata sea un centro de milagros, señales, prodigios. Que mientras yo predico tu palabra, mientras predicamos tu palabra, los enfermos sean sanados, que los pecadores sean salvos, que sucedan milagros, señales y prodigios, que haya un tiempo de aceleración en tu iglesia, que venga un tiempo de profundidad espiritual, un tiempo de profundidad espiritual. Padre, danos hambre y sed por un altar contigo. Enséñanos, Espíritu Santo, a meditar tu palabra y haz algo sobrenatural con tu iglesia Maranata. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte,
servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.